Leandro, sin duda que para el mundo entero esta pandemia se puede calificar o califica como una tragedia, pero hay muchos educadores en el mundo que se preguntan si para la educación no es también una oportunidad. ¿Usted cree que se puede pensar en términos así bueno, de oportunidad para la educación? Una de las cosas por las que elegí educación es porque educación siempre es sinónimo de oportunidad. Lo que sí me pasa, en particular cuando me consultan sobre este tema, es de la manera que se entiende o se puede entender la oportunidad en este contexto tiene que ser atenuado por las condiciones o los costos eh, a los que está asociada esa oportunidad. Yo creo que sí tiene una clave de oportunidad en muchas cuestiones de cómo podemos analizar esto hacia adelante y cómo pudimos responder a esto, pero que a su vez es importante que no perdamos de vista que no hemos salido de esta crisis y que lo que hoy tenemos como modelo educativo no es el mejor modelo educativo que podríamos tener en condiciones prepandemia. Lo que sí tenemos es una muy buena reacción, tal vez, y un muy buen potencial de ir diseñando un modelo combinado que se adecue a las condiciones que nos impone tanto el nuevo mundo como esta pandemia en particular, pero que tendremos mucho trabajo por hacer una vez que nos encontremos con un escenario un poco más estable y definitivo, si se quiere. ¿Se puede decir que esta situación de pandemia va a profundizar en la educación uruguaya lo que son las brechas de aprendizaje? Tendremos que ir monitoreando y para eso se está haciendo un trabajo con la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo para poder hacer un relevamiento de en qué situación estamos actualmente. Ceibal posee una información parcial de esto. Ceibal puede tener insumos en torno a lo que ha sucedido dentro de lo que son las plataformas digitales que disponibiliza tanto para estudiantes como para educadores, y los contactos que hemos podido tener con docentes, familias y alumnos. Ahí nosotros vemos que efectivamente no todos los estudiantes han podido beneficiar de las plataformas de la misma manera y eso responde a motivos diversos. El retorno a las semipresencialidades puede tener un potencial efecto mitigador adicional de esas posibles desconexiones, pero yo creo que ningún país del mundo va a salir sin un gran golpe por la interrupción de los aprendizajes como se dieron y por el cierre masivo de centros educativos, porque tienen muchas funciones los centros educativos y tienen muchas funciones los educadores y la tarea docente. Que no se dé dentro de lo que es el contrato didáctico habitual genera efectos que podemos ver y otros que vamos a ver luego. O sea que en realidad yo me atrevo a decir que ningún país del mundo va a salir sin recibir un fuerte golpe en ese sentido. Lo que sí es, bueno, la capacidad que tengamos de responder para ponernos a tiro va a ser determinante de aquí para adelante, de acuerdo bueno, a las futuras generaciones y lo que van a poder sacar de la crisis. Desde la existencia del Plan Ceibal se discute mucho si el Plan Ceibal ha sido mejor desde el punto de vista de la inserción social que de los logros educativos. ¿Usted cree bueno, que esa inserción social y educativa son complementarios o que efectivamente sí el Plan Ceibal ha sido mejor desde el punto de vista de la inserción social de las familias por todo lo que implica que por lo educativo? Ahí lo social y lo educativo van muy, muy de la mano, sin duda, y de hecho eso lo vemos con los efectos que se ha tenido, por ejemplo, de aprovechamiento de herramientas
durante la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, cómo algunos quintiles se han beneficiado mejor de las herramientas disponibles que otros y demás. Lo cierto es que la disponibilización de conectividad y de terminales ha mostrado en esta crisis sanitaria que, que se puede sostener el vínculo a distancia con actores tan importantes como los docentes para la vida de los estudiantes, y eso se pudo hacer porque había una infraestructura determinada y porque se pudo disponibilizar rápidamente los dispositivos. De nuevo vuelvo a que evaluar toda una política de 13 años a la luz de una pandemia global eh, es un poco estirarlo demasiado en torno a lo que son los impactos sociales y impactos educativos. Lo que hoy podemos constatar es que eh, podemos dar respuesta, que los docentes podían sostener este vínculo de una manera diferente, que los docentes podían utilizar las plataformas en favor del aprendizaje, que los docentes son actores fundamentales para poblar estos espacios, que la orientación a la demanda se volvía una cuestión interesante para el CEIBAL y que estaba muy subutilizada su capacidad. Eh, Después, dónde está más un énfasis que el otro en este contexto pandémico, me resulta un poco mucha inferencia para hacer. Ujú. Se puede decir que en educación la presencialidad es insustituible, ¿verdad? El vínculo docente-alumno y el aula es algo insustituible. Sí, definitivamente. Lo que pasa es que todos esos términos tienen más acepciones y acepciones mucho más amplias que las que tenían tal vez en el pasado. No nos imaginábamos que el aula implicaba también la extensión del tiempo pedagógico en plataformas digitales. No imaginábamos que el aula tenía un costado digital. No imaginábamos que el docente también era un diseñador de experiencias combinadas. No imaginábamos o no lo visibilizábamos. Tal vez estaban en el imaginario de algunos visionarios o de algunas ideas un poco eh, tal vez más experimentales. Ujú. Pero lo cierto es que la crisis puso eso mucho más de manifiesto y mucho más evidente. Ujú. A la vez demostró lo que usted decía, ¿no? Que la tecnología es un complemento absolutamente esencial y que llegó para quedarse, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí a mí lo que me pasa, tal vez porque hace mucho tiempo que estoy en esto, pero yo ya no lo veía de otra manera posible. Lo cierto es que utilizamos tecnologías, sería injusto verlo de otra manera, ¿no? Eh, Tanto, bueno, cualquier profesional, tú o yo, todos los días nos levantamos y exprimimos el potencial de todas las tecnologías que tenemos a nuestro servicio al máximo para realizar nuestras tareas. ¿Por qué no? Lo habrían de hacer igual nuestros estudiantes y nuestros docentes. O sea que esa discusión ya no tiene Claro. ningún tipo de sentido en cuanto a que la tecnología está para aumentar las capacidades humanas, tenemos que poder utilizarla intencionalmente. Y en educación lo más importante es la intencionalidad educativa. Entonces lo que tenemos que encontrar la manera es de cómo utilizar toda esta infraestructura, todas estas tecnologías que tenemos disponibles a favor de los aprendizajes y a favor de un modelo que se ajuste a los requerimientos de la vida actual y a los espacios donde estamos actualmente. Lo cierto es que la pandemia lo que tal vez magnificó es que prácticamente el 100% de nuestras vidas durante algunos días pasó en lo virtual. Y que otro tipo de relacionamiento en ese espacio también es posible, a veces tal vez por que estuviera despoblado de cierto tipo de códigos o de cierto tipo de personas, esos espacios se volvieron lugares donde se sentía que, bueno,
sucedía mucho hostigamiento, o no podían suceder aprendizajes, o no pasaban cosas buenas, y durante este tiempo pasaron todo tipo de cosas. Sucedió arte, sucedió acompañamiento, sucedió inclusión, sucedió educación, sucedió aprendizaje, y se pudo hacer a través de ese medio. Ujú. Tal Eh, vez el día después tengamos algunas nuevas combinaciones que sean mucho más interesantes de las que teníamos antes. Ujú. ¿Se puede decir que el plan Ceibal estuvo a la altura de las circunstancias? Sí, yo creo que sí, el plan Ceibal, el equipo, lo que se logró en estos 4 meses fue impresionante para la demanda que hubo, ¿no? O sea, en algunos aspectos creció 2.400% el servicio que hubo que brindar, la cantidad de usuarios, la cantidad de programas que se sacaron puntualmente, la orientación y la articulación con la NEP. Creo que tanto la NEP como Ceibal estuvieron a la altura de lo que se requería de un nivel de colaboración bien interesante para poder, y ágil, para poder dar respuesta a una situación sin precedentes. Entonces, en ese sentido, eh, con desde todo punto de vista creo que se estuvo a la altura, eh, pero el desafío grande está en poder dar un paso más en este sentido y decir, bueno, ¿cómo podemos tener una orientación al servicio, a este servicio de disponibilizar todas las herramientas posibles para más y mejores aprendizajes durante los tiempos que se vienen? Ujú. La conectividad en el medio rural, ¿también usted cree que estuvo a la altura de las circunstancias o hubo algunos inconvenientes allí? La conectividad se vio fuertemente estresada a sus máximas capacidades en todo sentido, ¿no? Yo creo que ahí eh, una de las cosas que sí vimos y en las que hubo que hacer o grandes movimientos tuvo que ver con que todo el diseño de Ceibal estaba muy basado en una lógica con centros educativos abiertos, con centros educativos como núcleos de conectividad muy importantes para localidades completas, y esos centros estuvieron cerrados. La conectividad igual estaba disponible, pero lo cierto es que las personas estábamos también aisladas y estábamos encerradas. Entonces, el tipo de uso que se hizo de la conectividad fue muy disímil al que se hace en tiempos comunes, por lo tanto, empezaron a aparecer falencias que no veíamos en muchos aspectos. Por ejemplo, darme cuenta que el dispositivo que yo tenía, lo tenía sin cargador, se volvió un tema muy importante cuando antes no era tan importante. O darme cuenta que mi teléfono celular no tiene un plan de conectividad de X cantidad de gigas, se volvió muy importante cuando antes no lo era como tal. Y nos dimos cuenta, creo que todos, eh, lo fundamental que en este tiempo de repente era poder contar con determinadas posibilidades de conectividad. Lo bueno es que se pudo adaptar rápidamente con respecto a la región. En ese sentido, estábamos en una posición privilegiada. Ujú. En este momento todos los niños tienen una computadora del plan Ceibal, no hay déficit, ¿verdad? Bueno, el plan Ceibal sigue atendiendo a una población determinada que más bien está orientada a primaria y los primeros años de educación media y a otros programas en particular. Sí, se hizo una entrega masiva en estos 3 meses de 110.000 dispositivos para atender la demanda de este año, pero lo que sí obviamente hemos visto durante este tiempo, hemos dado respuesta a un montón de pedidos especiales, porque por esto mismo, ¿no? Muchísimas demandas que no estaban allí, cuando todo el mundo tiene que sostener las actividades a distancia, se vuelve muy importante tener disponibilidad de dispositivos. Eso no quiere decir que dentro de los cometidos habituales de a quien atiende Ceibal eh, tenga que cubrir todos esos espacios. Lo cierto es que para las poblaciones que está orientado, sí se han cubierto las necesidades con las particularidades de cada uno de los dispositivos. Se entregan
dispositivos tipo tablet en los primeros años de primaria, luego se entregan laptops que este año ya vienen con un sistema operativo doble, que es Windows y Linux, con ciertos requerimientos que permitieron, bueno, mantener la, el modelo de distancia. Ujú. En estos meses hubo que generar contenidos especiales muy importantes en calidad y en cantidad, ¿verdad? Y eso usted está conforme de lo que se ha hecho. Bueno, sí, siempre se puede hacer más, o siempre quisiéramos que hubiera habido más o que tuviéramos más, pero lo cierto es que se continúan produciendo cantidad de contenidos muy grandes. eh, por ejemplo, incluso para poder complementar el servicio de plataformas más estable de Ceibal, se desarrolló un formato transmedia que además está también en TNU, eh, para tratar de como redirigir a aquellos estudiantes que sí estuvieran en internet o que estuvieran en la televisión o viendo la televisión hacia las plataformas y hacia los canales de aprendizaje que les estaban promoviendo sus docentes. Entonces se desarrollaron hasta incluso programas completos para disponibilizar esos contenidos. Se desarrollaron contenidos, los más grandes creadores de contenidos han sido los docentes, las inspecciones, los colectivos de diferentes eh, espacios de educación, además de Ceibal, que ha disponibilizado contenidos específicos de, bueno, nuestros temas más específicos, habilidades digitales, más de la lógica construccionista y constructivista del aprendizaje, el hacer, los laboratorios, la robótica, la programación, el pensamiento computacional, ese tipo de cosas. Se han desarrollado nuevos contenidos, además de guías de apoyo socioemocional para las familias. Bueno, dentro de lo que fue el programa Ceibal en Casa, las líneas para docentes, para estudiantes y para familias, y hoy que ya está disponible en el sitio incluso el modelo Ceibal combinado, también acordado con la ANEP, con contenidos y materiales que atiendan al ecosistema de semipresencialidades que se ha ido creando en los diferentes centros educativos del país. No, una cosa que vimos es no podíamos generar un único talle para todos, porque lo cierto es que cada centro educativo iba a tener sus particularidades en cada uno de los departamentos y en cada una de las ciudades de Uruguay. ¿Ya están trabajando en el plan Ceibal post pandemia? ¿Ya están visualizando ese nuevo tiempo? Que bueno, que para el que también hay que prepararse, ¿verdad? Sí, ahí hay como muchos imaginarios. Es difícil, y acá siendo muy franco, ¿no? A veces, y acá vuelvo a la cuestión de la pandemia y demás, esta cuestión de cuándo cambiará la modalidad o cuándo habremos superado este espacio. Entonces, es difícil imaginarse un después definitivo. Por ahora nos vamos imaginando escenarios posibles, eh, pero sí lo que nos imaginamos que en cualquier caso, del tiempo que se pueda extender esto, eh, tenemos que salir con un modelo combinado mucho más potente, que esté dirigido a esta lógica que hablábamos de la narrativa de qué es tecnología en educación como un ámbito mucho más amplio, como un posibilitador de aprendizaje, eh, como una apertura de canales, y como una oportunidad para los docentes de ser diseñadores de experiencias combinadas, de experiencias de aprendizaje en diferentes ámbitos, eh, y no entender a una oferta educativa a distancia y otra presencial, sino como una única oferta educativa a la que se accede por múltiples medios. Creo que eso es en lo que estamos trabajando más fuerte, y poner muchísimo foco en la demanda, en lo que nuestros colectivos docentes necesiten para aprovechar al máximo las capacidades y las posibilidades que estamos poniendo en oferta. Evidentemente, en cada aula los docentes hacían distintos usos de esta tecnología y bueno, y había muchos que la usaban más, otros que menos. Eso es verdad, no estoy diciendo nada que no sea
pero con esto de la pandemia creo que todos se tuvieron que ayornar a que para enseñar no tenían otra bueno, que usar la computadora del Ceibal, esa computadora que de pronto un año atrás tanto no la usaban, o la usaban poco. Es así. Sí, creo que ahí, bueno, todos por la vida de la necesidad hemos hecho usos nuevos de la tecnología. Incluso yo, que soy una persona que me considero bastante tecnológica o que se vale de la tecnología para la mayor cantidad de cosas que puede, en mis clases hice nuevos usos de la tecnología que no hacía. Y eso es una curva de aprendizaje en la que uno se siente, bueno, siempre cuando uno sale de su zona de confort es bastante desagradable, si se quiere, ¿no? Y no solamente eso, sino que además los docentes, o muchos de los docentes, tuvieron que encarar esta tarea en un ámbito totalmente distinto y menos contenido tal vez que podría ser en un centro educativo. O sea, ellos en el momento en el que empezaron a dar clase a través de las plataformas o con lógica de videoconferencia, no estaban únicamente con sus alumnos en el espacio, estaban también los padres, estaban otros cuidadores, estaban otros hermanos, y no es sencillo en una profesión como lo es la docencia, enfrentarse a tratar de hacer lo que uno logra hacer dentro de un aula, intentar hacerlo en la virtualidad. Entonces, sin duda que fue incómodo y que no se puede esperar que lo que se obtenga de este aprendizaje del uso de las herramientas tecnológicas sea a suplantar las tareas que se hacen en la presencialidad. Pero sí, yo creo que ahora cualquier docente se puede imaginar un poco más cómo puede complementar su práctica pedagógica cotidiana con estas herramientas disponibles. Entonces, sí, sin duda, esto fue una ganancia en ese sentido de que al menos han tenido que pasar por la experiencia de tratar de llevar adelante una experiencia educativa mediada por tecnología. La última, es evidente que no depende solo de las decisiones de las autoridades de la educación, acá media lo que decían las autoridades sanitarias del país, pero el regreso a la presencialidad es algo imprescindible, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y cuando a mí me preguntan en todos los foros internacionales y demás, ¿qué tipo de educación del futuro te imaginás? ¿Te imaginas una educación más virtual que presencial o menos? En realidad, yo lo que me imagino y lo que quiero es todo a la vez y lo más que podamos, en el sentido de que lo presencial es insustituible en cuestiones que son fundamentales para lo presencial, pero lo virtual también podría llegar a ser insustituible desde muchos aspectos que facilitarían muchísimo la tarea, que podrían permitir cosas geniales como extensión del tiempo pedagógico, recuperación de aprendizajes, eh, autoexploración, desarrollo de un aprendizaje mucho más autoadministrado. Sabemos que los estudiantes que logran autorregular su aprendizaje mejor son los que obtienen mejores resultados a lo largo de todo el periplo educativo. Entonces, en la medida que podamos entrenar esa capacidad también, tendremos estudiantes que tienen habilidades mucho más robustas para transitar por un sistema educativo que cada vez va a ser más largo. Esta lógica del aprendizaje a lo largo de toda la vida no se va a ir a ninguna parte. Vamos a tener que aprender muchísimo tiempo más, somos más longevos, por lo tanto, más tiempo de aprendizaje. Y eso es una cuestión que hay que poder tener todos los sistemas en su lugar para poder dar respuesta a esas necesidades, que las necesidades de la educación, eso es lo otro, ¿no? A veces cuando se discute sobre las necesidades de educación a nivel mundial, se han extendido muchísimo, se le está pidiendo mucho más a la educación de lo que se le pedía en el pasado, y por eso se tiene que poder apalancar en la tecnología, como lo han hecho todas las demás disciplinas, la medicina, las ciencias sociales en general, la, la economía, todas las disciplinas se han apalancado en la tecnología para poder responder a desafíos cada vez más grandes. Muchas gracias por la entrevista. Por favor, gracias a ti por el tiempo de conversar de estos temas interesantes.